Thank you, Dr. O'Reilly. To continue with this interesting module, pancreatic cancer, as you know, the incidence is increasing. So Dr. Chan from the National Nutrition Institute, the multidisciplinary treatment is obvious given the systemic features of this disease and the need for surgical treatment also, which is the basis of treatment and chemotherapy. However, the optimal sequence is still in debate. The question is whether to give neoadjuvant chemo, then surgery, or surgery and then adjuvant treatment. And to discuss this, we heard neoadjuvant therapy, and now Dr. Peter Allen from Duke University in North Carolina, who is the head of oncological surgery and an expert in pancreatic surgery with multiple publications on the topic, is going to talk about surgery first. Adoro a la doctora O'Reilly, he trabajado con ella muchos años y está tan terriblemente mal sobre el tema. Se trata de seleccionar a los pacientes, por supuesto, todos los estudios prospectivos aleatorizados, creemos, representan a toda la población de pacientes y no, esto lo sabemos, en estos estudios no siempre son los mejores seleccionados. Voy a hablarles un poco de los datos y luego de los aspectos prácticos de cómo atender a estos pacientes tan difíciles. Uno de los problemas a los que podemos meternos cuando damos terapia neoadyuvante y como mencionó ya la doctora O'Reilly, es justamente eso. El cáncer pancreático es una enfermedad terrible, incurable. Aún pacientes que presentan los tumores más pequeños. Los mejores resultados a largo plazo se han encontrado en aquellos pacientes que reciben tanto una resección completa de alta calidad y terapia sistémica efectiva. Ella tiene razón al respecto, pero ahí es donde vemos los mejores resultados a largo plazo. Y sabemos que sí tiene beneficio tanto la resección como la terapia sistémica. Ya no voy a preguntar sobre la radioterapia. Hay datos que respaldan las dos cosas. Este estudio, si ustedes no han leído este estudio, deberían de leerlo. No obtuvo gran publicidad. Es un estudio que se hizo en Japón. En este tomaron pacientes con cáncer pancreático resecable a cirugía, les hicieron una laparotomía y los exploraron para demostrar que eran resecables y luego los aleatorizaron a si iban a hacer la resección versus tratarlos con quimiorradiación. Entonces cerraron a los que iban a aleatorizar con quimiorradiación y los trataron después de haber demostrado que eran resecables. El estudio fue muy pequeño. La terapia sistémica fue 5FU, el resultado primario fue sobre vida media. Estos son los resultados a largo plazo que demostraron que la cirugía nada más en un grupo de pacientes aleatorizados realmente resecables mejoraron la sobrevida en aquellos que recibieron quimiorradiación. Un estudio que nosotros jamás podríamos hacer en Estados Unidos. Su calidad de vida fue similar y debo decirles que cuando hablamos de costos hospitalarios en Estados Unidos empezamos a hablar más y más de los costos y los costos de la quimiorradiación fue mayor que lo de cirugía, o sea, el grupo de cirugía. Entonces sí
tiene beneficio hacer una resección quirúrgica en aquellos que tienen cáncer de páncreas resecable. También hay beneficio en la terapia sistémica. Esta es una enfermedad sistémica. Este es el estudio CONCO-1 que aleatorizó pacientes a gemcitabina versus nada después de resección. Estos son los resultados que muestran una mejoría significativa en sobrevida sin enfermedad y sobrevida global. La doctora O'Reilly mencionó y dijo que los resultados eran alentadores. Este estudio me mostró el mejor resultado jamás que con FOLFIRINOX adyuvante. Este estudio es espectacular. Esto no es mejorar la sobrevida global 2 días. Vean la sobrevida de estos pacientes que recibieron FOLFIRINOX adyuvante. La sobrevida media 5 años. 5 años. Nunca habíamos visto un resultado de sobrevida así en ningún estudio. El estudio holandés que dice que incluyó pacientes resecables, la sobrevida global en el grupo bueno fueron 17 meses. Por favor, hay que abandonar la terapia neoadyuvante por ese estudio nada más. Entonces, sabemos que los resultados a largo plazo están en los pacientes que se resecan y reciben terapia sistémica. El argumento es quién va primero o qué va primero, ¿no? Bueno, la doctora O'Reilly dice que la terapia neoadyuvante asegura que todos los pacientes reciban algún tipo o algo de terapia sistémica, que no van a ser resecados. Pero esto no tiene que ver con los resultados relativos a la enfermedad. Yo digo que primero cirugía y en los pacientes que se pueden resecar y algunos tal vez no reciban terapia sistémica. Los argumentos de la neoadyuvante, yo diría que número 1, está el argumento de la biología. Algunos pacientes que van a fracasar temprano, que ya están destinados, pues no los operamos. Yo diría que con FOLFIRINOX ya no es el caso. Se publicó un pequeño estudio en Indiana sobre pacientes resecables tratados con FOLFIRINOX antes de la cirugía y ninguno de los pacientes progresó mientras estaban tomando FOLFIRINOX y a todos se les operó. Entonces no fue de ayuda esa selección y muchos pacientes no reciben terapia adyuvante. Y esto lo he observado con los años. Es un argumento que después de una cirugía los pacientes están tan enfermos que ya no reciben terapia adyuvante. Y me hizo pensar cuando estaba en Carolina del Norte, en donde tenemos pacientes muy enfermos y obesos con comorbilidades como cardiopatía, insuficiencia renal, diabetes, enfermedad vascular de hace mucho tiempo, fumadores. Estos no son los pacientes que llegan al Memorial Sloan Kettering en Manhattan. Son pacientes enfermos. Estos pacientes no pueden recibir terapia neoadyuvante tampoco. No pueden recibir terapia neoadyuvante efectiva. Pueden recibir gemcitabina, pero FOLFIRINOX neoadyuvante, ese es difícil. Estos pacientes también son pacientes selectos. Así que ese grupo de pacientes que no reciben terapia adyuvante con frecuencia no recibirían neoadyuvante tampoco. Y hay un grupo de pacientes enfermos que son operados y que no están preparados para una terapia sistémica efectiva. A ver, déjenme entonces presentarles casos pragmáticos, ¿no?, de terapia neoadyuvante para todos, que es lo que decía la doctora O'Reilly. Este es un paciente que llegó a mi consulta cuando llegué a Duke, paciente de 70 años, sano, con pérdida de peso, bilirrubina ligeramente alta. Una tomografía mostró un colédoco dilatado, masa en la cabeza del páncreas. Fue al gastroenterólogo, le hicieron un ultrasonido, la FNA no mostró cáncer, que es un hallazgo común. Un procedimiento que cuesta como $20,000. No le pusieron stent porque no estaba ictérico, no sé por qué no lo hicieron.
Como era noviembre, eran vacaciones, pues no lo volvieron a ver hasta enero, casi 2 meses después de que se presentó. Igual la tomografía mostró dilatación persistente del colédoco, se le colocó un stent, inicialmente mostró células atípicas, pancreatitis crónica, lo revisaron en nuestro centro que confirmó cáncer con pancreatitis, fue encamado entonces y luego ya lo remitieron a cirugía. 3 meses después de haber presentado un tumor resecable en la cabeza del páncreas, ya le habían hecho como estudios que valían $100,000. Le dimos terapia neoadyuvante porque la pancreatitis estaba tan mal por el stent y la biopsia que no se le pudo operar. Y era un paciente en buenas condiciones, se le hizo la cirugía, a fin de cuentas le fue bien, pero imagínense en los costos, ¿no?, que tuvo que pagar el sistema, un paciente que recibió quimioterapia y cirugía. Este es otro paciente que vi, de hecho, el primer día que me presenté en Carolina del Norte, me llamaron para ver a esta paciente de 67 años con una bilirrubina de 37. Esta es la tomografía. Este es el tumor, un pequeño tumor. Me llamaron para preguntarme qué hacer. Los gastroenterólogos estaban ahí para hacer el procedimiento, poner stent y biopsia. El 26, este fue el viernes y esto el lunes. Le hicimos un Whipple y 3-4 semanas después empezó a tomar FOLFIRINOX adyuvante. Veamos los costos y las complicaciones que se introducen con terapia preoperatoria. Entonces, yo diría que cuando hablamos de todos los que llegan, hay que ser cuidadosos con algunos de estos procedimientos adicionales en un paciente que presenta un tumor resecable en el páncreas. A veces son innecesarios. Lo que es innecesario: biopsia preoperatoria, ultrasonido preoperatorio y colocación de stent. A estos pacientes hay que repetirles estudios, ¿no?, porque no sabemos el diagnóstico o porque le ponen un stent de plástico y se tapa. Son muchos costos y la morbilidad es alta. Entonces yo diría que todas estas consideraciones de biopsia preoperatoria, ultrasonido, stent, es igual a tiempo, dinero y riesgo. Yo creo que son cosas que hay que considerar, particularmente cuando tenemos datos como el estudio PREDICE, que muestra que el FOLFIRINOX adyuvante resulta en sobrevidas medias de casi 5 años. Estas son las guías de la NCCN de pacientes que presentan masa pancreática. La biopsia no es necesaria. Lo único que yo les advertiría desde un punto de vista quirúrgico es pancreatitis autoinmune. La persona con una masa resecable del páncreas, hay que ser cuidadosos de revisar esto, pero yo creo que si se hace esto, la biopsia no es necesaria para proceder a cirugía. Se pueden hacer pruebas séricas para diagnosticar la IgG4 elevada y los pacientes pueden ser tratados con esteroides y no con resección. La doctora O'Reilly les va a decir, ¿saben qué? Los stents no importan, no cuestan tanto, ¿no? O sea, no ocasionan tantos problemas. Bueno, estos son datos prospectivos aleatorizados de los holandeses. A ellos les encanta hacer estudios quirúrgicos aleatorizados. Se publicó en el New England Journal of Medicine y muestra claramente que nada más la colocación del stent aumenta las complicaciones en la cirugía significativamente. Estas son las complicaciones de los pacientes que fueron a cirugía temprano versus los que recibieron el stent preoperatorio. Es un gran problema. Si pudiéramos ver a los pacientes antes de que les hacen ultrasonido, les ponen stent y biopsia, pacientes que tienen cánceres pancreáticos pequeños resecables, yo creo que un estudio así mostraría que si vemos costos y resultados,
la terapia neoadyuvante preoperatoria tal vez no valga la pena. Entonces, drenaje biliar rutinario tampoco se necesita. Hay pacientes en quienes sí se debe considerar. El paciente que operé tenía una bilirrubina de 37, pero una paciente en buenas condiciones, con bilirrubinas altas, es seguro, siempre y cuando se les haga una buena hidratación, evaluación prolongada, comorbilidades significativas. O sea, son situaciones en las que los stents pueden servir, pero no se tienen que considerar como rutina. Entonces yo diría, desde un punto de vista pragmático, dado que no tenemos datos prospectivos aleatorizados que muestren una mejoría de la sobrevida en pacientes con terapia neoadyuvante, ¿qué harían ustedes? En un masculino sano de 72 años, pérdida de peso, bilirrubina de 15, CA de 19 y una masa pequeña y resecable en la cabeza del páncreas, ¿qué harían? ¿Le recomendarían una ERCP, colocación de stent, diagnóstico, ultrasonido, biopsia, una vez que se normaliza la bilirrubina y esperar que no tengan pancreatitis post procedimiento y que no desarrollen oclusión del stent? No se les olviden pedir por el stent de metal desde el principio. Esa sería su respuesta. O le harían un huepo y le dan FOLFIRINOX en unas semanas. O sea, la discusión es sencilla aquí. Entonces, yo diría que, como yo gané este debate, yo diría que la doctora O'Reilly tiene razón como siempre, y que adaptar en este momento, adaptar las recomendaciones a cada paciente y a cada tumor es lo que hay que hacer, yo creo, para proceder. Hay pacientes que yo creo, y seguiré pensándolo muy probablemente, aún después de 5 a 10 años, después de que se hagan estos estudios aleatorizados, que la resección tiene caso. Una resección directa, baja, moderada, sin diagnóstico de tejido, acceso, una bilirrubina alta, y se van a necesitar mucho tiempo para normalizar. Creo que estos pacientes, por lo general, les haríamos una resección. La terapia neoadyuvante, los pacientes que nos preocupan, por ejemplo, que si van a recibir FOLFIRINOX, la única vez que la van a recibir es antes de la cirugía. Yo creo que estos pacientes tienen que ser considerados para terapia neoadyuvante. Tumores grandes, los pacientes que llegan a consultorio con diagnóstico tisular y la bilirrubina baja a niveles normales, pueden iniciar terapia sistémica inmediatamente. Yo creo que en estos pacientes sí tiene lógica empezar a darles terapia neoadyuvante. Entonces, realmente, pues vamos, nos turnamos, ¿no?, de quién va primero. Aún con los estudios de neoadyuvancia, la doctora O'Reilly tiene razón. Siempre y cuando los pacientes reciban tanto el FOLFIRINOX y la resección, pacientes que tienen cánceres pequeños resecables, creo que vamos a ver los mejores resultados posibles. Muchas gracias.